Estimados dioses que nos acompañan, les tengo un anuncio importante de parte de Seno-sama. ¡Cangú gordo! El va y se compra un canguro y se pone un traje de gordo. Yo escribo poesía. Pero no lo acepta. Qué fácil es rechazar el diagnóstico. Pero no tanto su misantropía. Porque entonces tendría que darle a las personas la opción de luchar. Bueno, señores, ahora sí comienza lo bueno. Ya se acabó. Ya se acabó la persecución de ranas. Ahora sí vamos a hacer la película. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Tonino. El día de hoy tenemos a una leyenda del doblaje mexicano. ¿Cómo estás, José? José Arenas, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Tonino. Gracias por esa presentación. No sé si leyenda, pero sí un hombre que ama profundamente al doblaje de voz en todas sus posibles manifestaciones y que intenta cada día dar lo mejor de sí para que nuestro público en toda América Latina recibe no menos de lo que merece. Honestidad y un trabajo sincero, genuino, con la intención de llegar a tocar los más altos niveles. Solamente eso, querido. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por darme la oportunidad de tener esta conversación. Y bueno, no, sí, leyenda. Aquí todos somos leyendas. Sabes que, bueno, vamos a empezar esto tranquilamente, porque esto más que una entrevista es como una conversación grata, charlar un rato, ver qué cosas podemos conversar y no, eso, pasar un buen rato, pasar un buen momento. Em, Perfectamente, señor. y quería conversarte bueno, antes de hablar del tema del doblaje, sí. Quería como que empezar una conversación al respecto del mundo artístico en general, porque sí hay muchas personas que, que quieren ser actores de doblaje, que quieren iniciarse en el mundo del doblaje, y sí hay como ligera confusión de las personas que dicen como que hay que empezar haciendo actuación, o hay que hacer cursos de locución, etcétera, como que la verdadera forma para empezar bien en el doblaje, ¿cuál sería el camino más correcto eh, para que uno pueda desempeñarse mejor en el área? Muchas gracias porque me das la oportunidad de compartir con tu amable público algunos conceptos que yo he venido acuñando ya desde hace varios años. Tengo 29 años dedicándome a hacer doblaje de voz. En octubre cumpliré 30 años. Octubre de 2022 Oh, estaré celebrando 30 años de hacer doblaje de voz. Y desde 2005 a la fecha, o sea, ya prácticamente 17 años, me he dedicado también a la investigación, a la experimentación, a construir un marco teórico con miras a generar una didáctica aplicable al doblaje de voz, particularmente el doblaje de voz que hacemos en América Latina. Mucha atención aquí, yo no doy clases de doblaje de voz, no tengo la menor intención de dar clases de doblaje de voz, respeto a algunas cuantas personas que se dedican a dar clases de doblaje de voz, pero no es mi interés. Mi interés es convertirme en lo que ya vengo siendo desde hace 17 años, un teórico del doblaje de voz, establecer claro. principios, fundamentos, preceptos, conceptos, lineamientos que nos permitan transitar hacia un mejor quehacer dentro de nuestra amada disciplina, que es el doblaje de voz. Y dentro de este trabajo intenso, la construcción de este marco teórico que continuamente se está fortaleciendo, reconstruyendo, confirmando algunos temas y otros corrigiéndose a sí mismos en el propio camino, es un camino de experimentación también, y es al final del día una suerte de entidad viva que va mutando, que se va modificando a sí misma. Yo sostenía varios principios como fundamentos a Ok. ultranza hasta antes de la pandemia, y cuando llega la pandemia me mueve todo el esquema y digo, ah, caray, yo antes
sostenía que no era posible hacer doblaje de voz, cada quien en su casa, que era casi una injuria, una infamia, una falta de respeto al doblaje de voz, y de pronto la vida nos sorprende, como es la vida de hermosa, de pronto nos sorprende y nos dice, adivinen qué, se van a tener que encerrar en su casa y hacer doblaje de voz desde casa. Yo debo decirles que no fui partícipe de esta dinámica de hacer doblaje de voz. Yo no hice doblaje de voz nunca desde mi casa. En alguna ocasión solamente una grabación la hice desde la casa de la mamá de mi hija, que muy amablemente me permitió acceder a su cabina y no me sentí cómodo porque no sentí que se cubrieran por completo los requerimientos que yo como teórico sostengo que son necesarios para lograr un doblaje de voz de nivel superior, lo que yo llamo doblaje de voz premier, doblaje de voz absoluto, doblaje de voz total. Sí, sí, sí es verdad que antes de la pandemia no era común hacer doblaje remoto. Eso, a pesar de que sí habían algunas que otras personas sí lo hacían, al menos aquí en Venezuela, porque hay personas que emigraron. Entonces, por ejemplo, si alguien tenía un personaje y estaba viviendo en otro país, me imagino que puede ser así en cualquier lugar, como que Para que, no, se alquilaba un estudio o algo así. para que nuestro público se dé idea, querido Tonino, llegó a haber casos extraordinarios, porque no es la norma, pero llegó a haber casos extraordinarios en que al director de una película se hacía cargo de todos los personajes y luego a ese mismo director lo enviaban a Nueva York o a Los Ok, Ángeles o a Argentina a grabar al actor que vivía allá. Vamos a ok, decir, ok, yo necesito grabar con Tonino, pero Tonino, por la razón que sea, a lo mejor voy a decir una tontería, pero a Tonino no le gustan los aviones, pero yo necesito que Tonino esté en ok, mi película. Entonces yo grababa a todos mis personajes en México, la empresa me subía a un avión y me mandaba a tu ciudad natal, a un estudio top, a dirigir a Tonino. Y ya con el material completo se hacía la mezcla, etcétera. En la actualidad, eso ok. ha pasado a segundo término en el espectro más bajo del doblaje de voz. A eso voy, nada más permítanme concluir. Estas grandes producciones que requerían de esto, hay estudios THX en donde George Lucas manda a sus ingenieros a verificar y a medir y a hacer pruebas sonoras para poner una placa en el estudio que diga THX. Esa placa y esa verificación y esa certificación cuesta miles de dólares. Y hay, creo que en México, en todo México, si no me equivoco, hay 2 o 3 estudios que tienen una sala THX. Bueno, Ok, con la llegada de la pandemia, ahora hay gente que graba en su habitación, pone unas cuantas mantas como la cobijita de Jake el perro, las cuelga en la pared y vámonos a grabar. Y aquí a quienes hay que entregarles todas las medallas, todos los blasones, los trofeos y el reconocimiento y el aplauso es a nuestros ingenieros y nuestras ingenieras de audio, que de pronto reciben el claro. audio de Tonino, reciben el audio de José, reciben el audio de Pepita, el audio de Chanito, y tienen que hacer magia para que más o menos todo el audio suene parejo, suene decente. Eso es lo que sucede en la actualidad, no es lo ideal. Ahora, ¿por qué hago la diferencia Claro, entiendo. entre los proyectos top y los proyectos ordinarios, los proyectos convencionales? Yo como teórico del doblaje divido al doblaje de voz en varias categorías esenciales. Comenzamos por el doblaje de voz llano o puro, que es un doblaje de voz que podemos hacer tú y yo. Tal vez nos podemos tomar unas cervezas ahí en la sala de tu casa o en la sala de la mía y ya con unos tragos encima, somos adolescentes, agarramos un video de YouTube, le ponemos silencio y decimos tonterías y ahí como Dios nos dé a entender. Ese es el doblaje de voz puro, el doblaje de voz llano. El doblaje de voz en su forma más esencial, como forma de expresión creativa, en su forma más esencial, el doblaje de voz es un juego. Es una actividad lúdica, recreativa, intuitiva y gozosa. Cualquier persona puede hacer doblaje de voz, cualquiera. Le ponemos silencio y empezamos a decir tonterías, lo que se nos ocurra, y ya estamos haciendo doblaje de voz. Pasamos a una siguiente categoría, doblaje de voz básico, lo que conocemos como fan dub. Es este doblaje que se hace con esmero, con cuidado, Claro. con cierta minuciosidad, pero sin mayor conocimiento, como Dios nos da a entender
como lo que vamos adivinando, lo que suponemos que es doblaje de voz, pero se hace más bonito, el llamado fan dub. Pasamos al plano profesional y ahí encuentro una división, dos categorías muy notoriamente identificables. El doblaje de voz convencional u ordinario y el doblaje de voz premier, el doblaje de voz absoluto. El doblaje de voz convencional yo lo divido en 3 subcategorías. Doblaje de voz convencional genérico, el doblaje de voz intermedio, digno, y el doblaje de voz convencional de filigrana, el que está muy bien hechecito, pero no deja de ser doblaje de voz. ¿Y a qué me refiero cuando digo no deja de ser doblaje de voz? El convencional. Claro. El llano, el básico y el convencional encajan en la definición de doblaje de voz. ¿A qué me refiero con esto? Lo que conocemos como doblaje de voz, un pegote. O sea, ustedes ven mi imagen, ven mis expresiones, cómo levanto las cejas, cómo muevo las manos, pero lo que están escuchando es una persona que dice, ustedes ven mi imagen, cómo levanto las cejas, cómo muevo las manos, y eso es lo que están escuchando. Y no corresponde, no hay una correspondencia visual, es un pegote. Ahora, lo que yo llamo el doblaje... No tiene la misma esencia, no tiene el mismo corazón de la escena. La misma energía, la misma fuerza, la misma conciencia de estar en situación. En este momento tú y yo estamos teniendo una conversación cordial, sana, productiva, con afán de que nuestros amigos y nuestras amigas aprendan cosas nuevas que les sean útiles, pero sería diferente la energía, aunque estuviéramos hablando este mismo tono, si tú y yo tuviéramos un problema personal de hace muchos años. Y yo te puedo estar hablando al mismo tono. Claro, se sentiría una tensión, una cosa. Y te puedo explicar, Tonino, cómo es el doblaje convencional, pero ya mi tono vocal cambió. Y el ritmo en el que te estoy hablando cambió. El ceño ya cambió. La forma en la que miro a la cámara cambió. La forma en la que estoy sentado cambió. Y muchas veces en el doblaje de voz genérico, y con mayor razón en el básico y en el puro, muchas veces, al no tener esta conciencia los actores y las actrices, las personas intérpretes, se dedican a leer textos. Y creo que en el mejor de los casos, a leer textos. En el peor de los casos, a creer que están actuando. Porque creen que actuar es dar inflexiones vocales. Estoy enojado. Estoy feliz. Estoy tan triste. Estoy tan triste por lo que acaba de ocurrir la semana pasada. Y eso no es actuar, eso es fingir. Claro. Eso es tomar un catálogo de intenciones vocales prefabricadas que te enseñaron en tu escuela de doblaje, que has aprendido a lo largo de los años escuchando doblaje. Yo siempre que me preguntan en las asesorías que imparto, en las consultorías, se acerca mucha gente a preguntarme, oye, ¿y cómo puedo hacer? No hay otra manera. No hay otra manera más que tener conciencia del lugar, del momento, de la construcción del personaje, de la emoción, lo que está sintiendo. El lip sync, malas noticias, muchachas y muchachos que creen que hacer doblaje de voz es aprender a hacer lip sync. Eso, en la actualidad, hay ingenieros e ingenieras de audio que lo van a hacer por ustedes. Ustedes van a decir su texto y el ingeniero lo mueve, lo achica, lo expande, le corta, le pone una letra que falta y ya quedó en lip sync. Antiguamente, cuando no había Pro Tools, estos programas de computadora tan avanzados, sí era todo un prodigio aquel o aquella persona, claro, aquella mujer o aquel hombre que ponía el lip sync. Y se les consideraba grandes actores. No, no eran grandes actores, eran muy hábiles para sincronizar palabras. También era porque antes, yo nunca participé en el doblaje en esa época, pero sí había como, las herramientas que se utilizaban eran que sí rollos y tal, entonces cuando se grababa eso tenía que quedar así, o si no tenían que hacerlo todos de un principio otra vez, ¿verdad? ¿O era así? No sé si estoy equivocado. Decía nuestro director o nuestra directora, vámonos desde arriba. Pero no solo eso, Tonino. No grababa uno solo. Estabas con 3 o 4 o hasta 5.
5 personas, entonces de pronto había una escena, ya la ensayamos, otro ensayo, bueno, a ver, otro ensayo, y a la hora de grabar, y se equivocaba el novato y era así como de, gulp, y Claro, había gente muy amable que te decía, vamos a hacer otra, no pasa nada, y gente que sí era un poco grosera y escuchabas, ¿no? O claro. sentías la vibra aquí junto a Qué ti, híjole, pánico. era complicado, pero tenías que aprender. Por eso adquiere importancia también la técnica de lip sync. Yo no estoy diciendo, mucha atención, muchachas y muchachos, no digo que no sea importante dominar la técnica de lip sync, pero lo que sostengo es que la técnica de la sincronía de labios, el lip sync, va a ser el aspecto menos importante de todos los factores que intervienen para conseguir un doblaje de voz de nivel superior. Paso entonces, si me lo permites, Tonino, al Sí, siguiente claro. nivel. Todo esto es doblaje de voz, convencional, básico y llano. Los fundamentos del doblaje de voz. Es un juego, es divertido, cada vez te especializas en hacerlo mejor. Pasas por el llano, por el básico, por el convencional ordinario, el convencional medio y el convencional fino, convencional de filigrana. Das el paso hacia el doblaje de voz de nivel superior, doblaje de voz total. ¿Qué es doblaje de voz total? Es una pieza, es una intervención que se le realiza a una obra cinematográfica o equivalente y consigues una pieza que encaja a la perfección con el resto de la obra en su totalidad. Cuando vamos a decir, un director de cine, Guillermo del Toro, concibe una película como Cronos, la invención de Cronos. Si no han visto la invención de Cronos, tienen que verla. Es de las primeras películas de Guillermo del Toro. La O voy a el poner en la lista. laberinto, o el laberinto del fauno. Si quieren conocer, de hecho, si no me equivoco, es la ópera prima de Guillermo del Toro, la invención de Cronos. Si no me Invención equivoco, de pero Cronos. seguro es de sus primeras películas. Cuando él concibe en su cabeza la invención de Cronos, o el laberinto del fauno, se sienta a la mesa, una mesa muy larga, con un grupo de expertos y expertas en diferentes áreas. Iluminación, vestuario, escenografía, diseño de arte. Diseño de arte es todo lo que ven. Aquí yo tengo una cámara negra de fondo, pero si hubiera un florero, eso es diseño de arte. Si hubiera un cuadrito aquí colgado, eso es diseño de arte. El color de mi camisa, el dije que traigo colgado, Claro, la barba, todo eso es diseño de arte. Bueno, la barba propiamente y mi camisa ya serían diseño de imagen. Bueno, el director de la película se sienta, o la directora de la película se sienta con un grupo de personas expertas a diseñar el trazo completo de la película, a construir una hoja de ruta, vamos a decirlo, un mapa por donde vamos a caminar para llegar al destino al que queremos llegar. Todo eso se hace en conjunto para que no sea que el día de la filmación Guillermo del Toro imagina colores oscuros, una iluminación tenue, y de pronto la persona de iluminación se trae unos focotes y todo está iluminado, y la persona de diseño de arte puso colores pastel, amarillos intensos. No, no, no. Todo está perfectamente planificado. En el doblaje de voz, lastimosamente, y digo lastimosamente porque en los años 40, 50, 60 del siglo pasado, al ser todas las personas que intervenían en el doblaje de voz latino, ser personas expertas, gente que sabía de cine, sabía de dramaturgia, sabía de actuación, sabía de literatura, sabía de lingüística, sabía de psicología de personaje, sabía de sociología, sabía de antropología, sabía de todas esas cosas porque lo hacían cine. Era muy sencillo que te mandaran una película de Hollywood, tú como producción la vieras y dijeras, ya sé de qué va, es un melodrama con tintes de comedia, política. Vamos a convocar a Tonino, que él es experto en comedia. Tonino, te encargo este proyecto, tú te traes a tu cuadro de actores y la cosa fluía de manera natural. claro. En la actualidad tenemos un montón de estanquillos, de localitos que le enseñan a personas jóvenes
deseosas, genuinamente con la intención de hacer buen doblaje de voz y que creen en estas personas estafadoras que les ofrecen convertirlas en estrellas del doblaje de voz y lo único que les enseñan es a sincronizar palabras y actuar con estas entonaciones de catálogo. No, señor, Claro. no es radionovela. Probablemente en la radionovela te funcionaría, podrías engañar con estas intenciones de catálogo. En el doblaje de voz no, porque en el doblaje de voz lo que tú ves en pantalla ya fue diseñado a la perfección. Netflix, por ejemplo, no te va a decir, ah, sí, claro, Tonino, toma $3 millones para que hagas tu película, que se te ocurrió y a ver cómo sale. No, señor, ya hay un trabajo muy profundo, ya hiciste una planeación exhaustiva, ya presentaste a tu cuadro de profesionales en vestuario, en iluminación, en fotografía, y entonces Netflix o la Paramount Pictures o Warner Brothers o Sony Pictures te dice, tome usted sus $20 millones, haga su película. ¿Qué pasa cuando la película ya está hecha? La mandan para que sea doblada al español y lastimosamente, muchas veces esta película cae en manos de gente que, lo voy a decir como es y sin ánimo de faltarle al respeto a nadie, gente que probablemente ni siquiera terminó su educación media básica. En México se llama preparatoria. No Ok. terminaste la preparatoria, pero tuviste suerte, eras hijo de alguien, eres simpático, eres simpática, tuviste la habilidad para colocarte y hoy te haces cargo de proyectos top, proyectos que aparecen en el cine, que aparecen en la televisión y que influyen de manera directa en la forma en la que habla la audiencia que consume doblaje de voz. Lamento romper el corazón, lamento quizás si hiero alguna susceptibilidad, pero debo decirles, muchachas y muchachos, que la gente que mayormente consume doblaje de voz no es la gente con mayor cultura en América Latina. No es la gente que ha tenido a mayores oportunidades en términos educativos, académicos, culturales en nuestra querida y muy lastimada América Latina. La gente que consume doblaje de voz es generalmente el sector de la población más vulnerable. Niñas, niños, ancianos, ancianas, personas con capacidades, con alguna dificultad de orden visual. Esa es la gente que consume nuestro doblaje de voz. El obrero que trabaja 14 horas al día y que llega cansado a su casa y que lo que quiere es distraerse un poco el fin de semana y que compra una película en el tianguis y la ven doblada al español porque probablemente no alcanza a leer los subtítulos o quizá no aprendió a leer. Esa es la gente que consume doblaje de voz, Tonino, querida audiencia. Con esa gente es con quien tenemos el mayor compromiso. Ahí el drama de que las grandes producciones que son dobladas al español caigan en las manos de gente frívola, trivial, que lo único que busca es satisfacer su ego o su bolsillo, que no sabe hablar, que no sabe de gramática, que no sabe de lingüística, que no sabe de lenguaje cinematográfico, que no sabe qué es una contrapicada, que no sabe qué es un travel, que no sabe qué es una picada, que no sabe qué es una transición, que no sabe nada, que no sabe qué es Pero diseño de arte, esto, esto, no esto sabe. pasa, esto pasa, disculpa que te interrumpa, esto pasa porque por lo general el público común del doblaje no puede no aportar un criterio a la industria como para que evolucione a una sociedad un poco más crítica al respecto. Por eso es, ¿no? Estás dando en el clavo y ahí se vuelve una bola de nieve negativa, porque tú le das un doblaje de voz miserable a un público que no tiene elementos de juicio crítico para decir, oye, me estás dando Claro. un doblaje miserable. Y entonces me lo como y pienso que eso es el doblaje de voz y sigo consumiéndolo. Siempre me gusta mucho poner este ejemplo y qué bueno que pones el tema sobre la mesa. Vamos a suponer que el cantante de ópera Plácido Domingo se va a presentar en el Palacio de las Bellas Artes aquí en mi país, en México, uno de los recintos más importantes de la cultura y del arte en América Latina, el Palacio de las Bellas Artes. Viene Plácido Domingo. Y yo, José Arenas, digo,
Oye, yo siempre he querido cantar ópera. No, ni siquiera sé cantar, pero quiero cantar ópera. Como puedo, me meto al Palacio de Bellas Artes, a lo mejor porque mi papá es el que abre la puerta, a lo mejor porque tuve suerte, a lo mejor porque soy ladino, a lo mejor porque sonrío bonito. Yo qué sé, logré meterme. Y me meto al camerino del maestro Plácido Domingo. Y le doy un vaso con una cuba para que se emborrache, se duerme. Digo, no lo haría, el maestro nunca lo haría, pero vamos a suponer, Claro, o claro. lo encierro, le hago una trampa y lo encierro ahí. Me visto de Plácido Domingo y salgo al escenario y canto, La Dona Inmóvil. No, o sea, no lo voy a hacer porque no quiero quedar en el Claro, claro. ridículo, pero se va a armar un escándalo internacional. Primero porque soy un farsante. Porque ¿quién es este tipo que se sube al escenario a sustituir a Plácido Domingo? Primero, se va a armar un escándalo internacional. Segundo, seguramente me van a meter a la cárcel. Y tercero, se acabó mi carrera. Se acabó mi carrera. Y voy a quedar como el peor farsante de todos los tiempos. ¿Qué pasa en el doblaje de voz? Para no hablar en primera persona con Jake el perro, y todo mi respeto a mi colega que hoy hace su mejor esfuerzo para hacer la voz de Jake el perro, pero ¿qué pasa cuando a Homero Simpson, la creación magistral del gran Humberto Vélez, Claro. de un día para otro le cambian la voz? Sustituyen al actor con una persona que además no solo viene a sustituirlo, tiene el descaro de imitarlo. Bueno, tratar de imitarlo. ¿Qué pasa? No pasa Claro, absolutamente nada. claro. Nada. Porque para la gran industria del entretenimiento, la más poderosa a nivel mundial, América Latina, con todo y que América Latina le reporta ganancias económicas extraordinarias cada año, para la gran industria, lastimosamente, América Latina sigue siendo un mercado de tercera. Se comen todo, reciben todo lo que les damos. Da lo mismo si es el Claro. original o si es una copia. Da exactamente lo mismo. Van a seguir llenando el cine, van a seguir comprando el vaso de Thanos, van a seguir comprando aquello, van a seguir comprando la mochila. No me importa que un pequeño sector del público, con quien yo estoy muy agradecido, levante la voz y se queje. ¿Por qué le cambiaron la voz a Jake el perro? Yo se los agradezco de corazón, pero queridos, queridas, somos un sector pequeño en Internet comparado con los 400 millones de Claro. habitantes que poblamos América Latina. Eso es, diste en el clavo, querido Tonino. Sí, porque justamente, hablando justamente con el ejemplo de Homero Simpson, no sé si fue que cambió la directiva en cierto punto, pero sé que Humberto Vélez regresó a ser a Homero. Entonces, yo sé que yo me di cuenta, obviamente, porque dije, ¡ah, qué! ¡Ah, qué bueno! Y obviamente lo agradezco mucho. Pero la gran mayoría de las personas que pudieron haber visto Los Simpson otra vez, sigue igual. Es verdad. Claro. Entonces, la industria en general puede que no tenga la suficiente exigencia de calidad y criterio de parte de la sociedad como para garantizar un resultado digno, por así decirlo. Repito, espacios como este, en donde tú me das la oportunidad de venir aquí a exponer aspectos teóricos, son de gran utilidad porque la exposición de estos aspectos, de estos factores, principios, fundamentos, lineamientos, al público ya le ofrece una mayor cantidad de herramientas para entonces determinar por sí mismo, cada uno, cada individuo que consume doblaje de voz, determinar qué es un doblaje bien hecho y qué es un doblaje basura. Claro, Para acabar pronto, querido público, cuando tú inmediatamente te das cuenta de que lo que estás mirando está doblado al español, eso es doblaje basura. Eso es doblaje de voz. Cuando tú no te das cuenta de que está doblado al español, cuando crees que el proyecto originalmente fue concebido en español, cuando escuchas hablar en español a Michael Fassbender o a Meryl Streep o a quien tú me digas, tú la estás escuchando. ¿En qué momento Meryl Streep aprendió a hablar español? ¡Wow! Eso es un doblaje de voz de nivel superior. Para que no nos metamos tanto en cuestiones académicas y teóricas,
Cuando tú escuchas hablar en español a los personajes de la película que estás viendo, eso es un gran doblaje de voz. Y pasa al siguiente nivel. Yo no le llamo doblaje, yo le llamo intervención. Intervención fonética, creativa, y tiene una nomenclatura medio endiabladamente complicada, así que dejémoslo en intervención. Es una intervención. Estás interviniendo una obra que ya existe, la intervienes para darle una pequeña modificación que le permita ser parte de otro entorno. La estás trayendo a América Latina. Si se me permite, Tonino, nada más como hacer un ejemplo más para que quede muy, muy clarito. Es como si tú de Italia te traes una pizza y el doblaje de voz común, ordinario, sería, ahora voy a hacer yo mi propia pizza. En lugar de masa de harina, le voy a meter tortilla de maíz. Y en lugar de queso, le voy a poner frijoles. Y en lugar de pepperoni, le voy a poner huitlacoche. No, eso no es una pizza. Eso es una quesadilla de huitlacoche. Pero si tú a la pizza, solamente para que en América Latina la consumamos y la sintamos nuestra, dices, ¿sabes qué? A la pizza, tal como está concebida, la voy a intervenir. Le voy a poner unas ramitas de epazote, que es una hierba que se consume aquí en México, y entonces le voy a poner por nombre pizza mexicana. Oye, qué sabrosa quedó la pizza. No deja de ser pizza. Eso es una intervención. Lo otro es un pegote horrible que no sirve para nada. Claro, entiendo. Bueno, hablando de lo que habíamos planteado al principio, era, ya que tenemos este concepto, ¿cuál es la manera correcta de uno empezar en la industria del doblaje o cómo introducirse sin cometer errores que han cometido muchas personas? Es usted un gran entrevistador, Tonino, y gracias por aterrizarme, porque yo me fui por otro canal, pero tienes Tranquilo. toda la razón. Y eso es lo que le interesa a nuestro público. Ya entendimos que hay diferentes tipos de doblaje, diferentes categorías. Y bueno, tenemos el amateur, que es el llano y el básico. Dentro del profesionalismo tenemos el convencional y el doblaje de voz premier. Necesariamente para llegar al doblaje de voz premier, sí o sí, aunque seas el mejor actor del mundo, la mejor actriz del mundo, vas a tener que pasar por las ligas pequeñas, por el doblaje de voz convencional. Porque aunque seas el mejor actor, la mejor actriz, si José Arenas no te conoce, no te va a contemplar para sus proyectos. Cuando yo trabajo en mis proyectos, tengo unos elencos que ya son actores y actrices consumadas. El hombre 4, intento que así sea. A veces, particularmente ahora por temas de pandemia, no es posible del todo, pero siempre intento que mis actores, mis actrices sean las y los mejores. Entonces, para llegar a este estándar de doblaje de voz, tienes que pasar por las ligas pequeñas. La buena noticia, muchachas y muchachos, no todo es tragedia con José Arenas. La buena noticia es que en América Latina existe una cantidad enorme de estudios de doblaje de voz y existe una enorme cantidad de contenidos que no son de nivel superior. Esto no tiene nada que ver con el profesionalismo, con la seriedad, con la entrega, el respeto que sienten mis colegas por su trabajo. Tiene que ver muchas veces con tiempos, con formas, fechas de entrega, peticiones de la persona que produce, lo que algunos colegas y algunas colegas llaman el cliente. A mí no me gusta hablar de cliente porque finalmente el dueño de 20th Century Fox, desde el dueño de 20th Century Fox hasta el señor que abre la puerta en un estudio de grabación, todos somos parte de un mismo equipo. Todos queremos lo mismo. Queremos llevarle a nuestro público una producción bonita por diferentes razones. El dueño de Paramount o de Sony seguramente lo que quiere es dinerito y está perfecto. El señor de la puerta del estudio de doblaje, pues probablemente también está esperando su dinerito y también está perfecto.
En medio estamos las personas creativas, las personas intérpretes, que si bien vemos esto como nuestro trabajo, y hace rato tuve una sesión con unos colegas y hablábamos de eso. Decía uno de ellos, de pronto me dijeron, oye, y mándanos tu factura para que cobre. ¡Ay, la factura! ¡Ay! Y le decía, claro, y decía él, no es que no me importe. Claro, no es que no nos importe. Cuando yo voy a la tienda de la esquina, la señora no me dice, sí, llévese las viandas Claro, al fin claro. que ustedes ¿no? O sea, hay que pagar lo que hay que pagar, pero no es lo que más nos importa. Por diferentes motivos, cada pieza del equipo, queremos entregar a nuestro público un proyecto digno, bonito, que el público se enamore de ese proyecto. Entonces, a veces, por peticiones de la producción desde arriba, por tiempos de entrega, por mil razones, no se puede hacer un doblaje con tanto esmero. ¿A qué me refiero? Acabo de concluir con la dirección de diálogos de una película de 1 hora y media. Me dieron 4 días para grabarla. 4 días para grabar una película de 1 hora y media. Durante esa misma semana, de otra empresa, muy amables, yo les agradezco siempre que se fijen en mi trabajo, pero me dice, oye, ¿podrías grabar una película con nosotros? Dura 2 horas, tenemos 2 días de grabación. Y yo así de, casi, usted me confunde, señorita, yo no soy de esos, porque en efecto yo no soy de esos. Yo Igual no ya, voy a ya hacer una 4 días se me hace que también está recortado el cuatro tiempo. días, 1 hora y media. Yo normalmente saco media hora Pero en un ya, día. ¿de grabación o de dirección? Porque no estoy del todo claro. De grabación de diálogos. Ah, ok, ok, ok. Ya. No, no es que me la hayan entregado con 4 días de Claro, yo anticipación. pienso, 4 días para No, hacer todo el proyecto, concretar con no, gente y eso. no, Ya, ya. me la entregaron en diciembre. Para que se den idea, querido público. Me entregaron la película en diciembre y tuvimos 2 meses, o sea, todo enero, bueno, mes y medio, todo enero y la mitad de febrero para planear el proyecto. Claro, Y luego 4 días de grabación para 1 hora y media de película. 4 días de grabación. Me habla esta persona y me dice, tengo una película de 2 horas y te doy 2 días. Bueno, público querido, hay gente que saca una película de 2 horas en 2 días. Esa es la diferencia entre el doblaje de voz Premier y desde luego esta persona me estaba ofreciendo la mitad de lo que yo cobro. Y hay gente claro. que toma esos trabajos. Y está bien, no está mal. Este comentario yo no lo hago con afán jamás de descalificar, criticar, señalar a ninguno y a ninguna de mis colegas. Hay de todo. Entonces, repito, para que tú puedas llegar a la Liga Premier, vas a tener que jugar pues en la canchita del barrio, con los directores y las directoras que sacan una película de 2 horas en 2 días. Y vas a tener que volverte eficiente y probablemente acudir a tu catálogo de emociones, intenciones, inflexiones vocales de cajita. Es McDonald's. Yo soy un chef de alta escuela, vas a tener que trabajar en McDonald's antes de llegar a mi Claro, restaurante. Eso es, Tonino. Y para llegar ahí, está bien, las escuelas de doblaje, practicar en tu casa, hacer fandub. Para llegar acá, necesariamente, sí o sí, vas a tener que subirte a un escenario, a contar historias e interpretar personajes. ¿Puedes hacer una carrera aquí, en las ligas menores? Sí. ¿Ganar dinero, mantener a tu familia? Sí. Bajo estos estándares. Vas a cobrar la mitad de lo que se cobra en Liga Premier o mucho menos. claro. Vas a estar muy presionado. Es tu hígado, tu riñón, tu corazón, tu cerebro quien va a pagar el precio a largo plazo. Porque te vas a estar tronando los dedos para juntar tu dinero para pagar la renta del mes, para pagar la escuela de tu hijo, de tu hija. Y habrá quien me diga, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá, yo solo quiero cumplir mi sueño. Está bien, todo se vale, todo se vale, pero tiene que quedarle perfectamente claro a nuestro público que en el doblaje de voz hay niveles, tipos, categorías, hay clases. No es el doblaje de voz, Eh, an- son antes, los doblajes de voz. antes de retomar esta idea, que sí,
quiero conversar más de esto, sí quiero preguntarte con respecto al proyecto que me comentaste que te dieron 2 meses para planificar. O sea, ¿cómo es la planificación de 2 meses para grabar una película? ¿En qué consiste ese proceso? Porque obviamente yo no he hecho parte de un proceso así, a pesar de que se me hace fascinante y quiero saber de qué trata. Tengo que ser muy honesto, tampoco es que yo haya empleado esos 2 meses en estar planificando la película, porque tampoco es que haya yo cobrado Pero miles de con, dólares, con ¿no? planificación es como por ejemplo, ver el proyecto y eso. Ok. Les voy a explicar el proceso completo para nuestro querido auditorio, para quien no sabe nada de doblaje de voz. Yo como director de diálogos, en este caso me acerco a la producción y le digo, estoy disponible. Ah, perfecto. Por ahí de diciembre me contacta la producción. Oye, tengo una película con tales características. Es un melodrama ligero. No tengo carta creativa. La carta creativa, querido público, es Sí, propiamente una carta en donde viene dibujado todos estos aspectos que yo mencioné al principio. Cuando Guillermo del Toro concibió su película, hizo todo un planeamiento, una planeación, un diseño, etcétera, un mapa. Y una vez que la película está terminada, ya lo que nos queda es como el resumen. El laberinto del fauno es una película que va de este tema, lo aborda desde tal género, en tal tono, en tal estilo, los personajes son introspectivo, bla, 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 bla. Esa es la carta creativa. En este caso, me informaron, no tenemos todavía carta creativa, tenemos el video, la película ya terminada, tenemos el guión en inglés y te lo puedo dar para que tú vayas conociendo el material. Perfecto. Me senté a ver la película, identifiqué de qué iba el tema, me metí a buscar en internet quién había escrito el libreto, porque yo desde que la vi dije, esta película tiene una sensibilidad femenina. Me regresé a los créditos y efectivamente la directora es una mujer, el diseño de arte lo hace una mujer, la sonidista, es un equipo muy lindo, conformado en su mayoría por mujeres. Y resulta que la escritora, o sea, la película está basada en una novela de una escritora norteamericana que ha escrito varios libros, que basa sus libros en sus propias vivencias de adolescencia. Me metí a investigar la biografía de la escritora, busqué una novela suya, me puse a leer su novela, me empecé a empapar de su obra, aunque no fue propiamente esta película, porque esa está en inglés y debo ser honesto, no es muy fluida mi lectura en inglés, entonces busqué una de sus obras en español, la leí, una novela bonita, divertida, linda. Es una escritora, no es intensa como Amores Perros, la película mexicana del sí, 2000. como, Es una como escritora, empaparse del autor, de la obra. empezar a Ujú. entender cómo mira la autora la vida para yo ya tener ese bagaje y saber por dónde ella quiere caminar. Y entonces volví a ver la película y entonces ya entendí otros procesos Claro, clave de la película, de manera que yo como director de diálogos pueda, con mis herramientas, con mis recursos, en mi condición de latinoamericano, aquí en mi casa, lejos de Hollywood, pueda yo suplir las carencias y, y finalmente proveerme de todos los elementos posibles como si yo hubiera estado sentado en la mesa esa de la que hablé al principio de esta charla, en claro. donde estuvieron sentadas sonidista, vestuarista, maquillista, efectos especiales, como si yo hubiera estado sentado en esa mesa. Me atraigo esos elementos que me permitan empaparme de la obra, la miro con ojos diferentes, como si yo ya soy parte de la obra, y entonces armo mi elenco. Y ahí ya viene el trabajo también fino. Tengo colegas, actores, actrices, que yo tengo trato personal con ellos, con ellas, o sea, son mis amigos, son mis amigas, y entonces en cuanto vi a mi protagonista femenina dije, tiene que ser tal persona. Disculpen que no diga nombres porque No, no, claro. obviamente tengo firmado un Sí, sí, contrato de sí. confidencialidad,
el proyecto todavía no sale al aire, pero dije, tal chica tiene que ser mi protagonista y tal actor tiene que ser mi protagonista. Y de inmediato, oye, hermanito, tengo este proyecto, para mí sería un honor, bla, 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 WhatsApp, porque se tardan en contestar. Son gente Claro. muy ocupada y muy talentosa. A los 2 días me contesta, como a la semana me contestó este chico que además es tremendo. Hermano, qué gusto, cuenta conmigo. Vale, ya los amarré. En México decimos amarrar, ya los amarré, ya los Sí, sí, comprometí. sí. Me comunico con producción, con mi oficina de producción, yo en plan ingenuo. Hola, aquí les mando mi propuesta de elenco. Y me contesta producción, oye, es que este actor es súper complicado y está haciendo cine y está muy ocupado. Yo, por favor, háblenle. Yo creo que sí. Yo ya le mandé un mensajito y él, a ver, vamos a intentarlo. Oye, que dijo que sí. ¿Cómo lo hizo? No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y la actriz, que mira, que, por favor, háblenle. Yo sé, porque producción, por supuesto, lo que menos quiere es problemas. Y yo entiendo a mi equipo de producción, no quieren problemas. Más o menos por ahí transcurre el trabajo fino, querido Tonino, querido auditorio. Claro. Vamos a la siguiente parte del trabajo fino. Recibo mi libreto en español. Ahora yo tengo que hacer la adaptación y contextualización de los diálogos, porque la persona que traduce los diálogos al español no es una persona que haya estudiado dramaturgia o que haya escrito novelas o que haya leído a la autora de esta película. Ya casi se me sale el nombre de la autora del libro. Entonces, esta persona, muy amablemente, nuestra persona traductora, cumple con su función. ¿Cuál es su función? Traducir los diálogos. Claro. Nada más. En las canchitas del barrio, en el convencional, a mí me ha tocado muchas veces escuchar a directores o a directoras que dicen, yo no adapto los diálogos, porque a mí no me pagan por adaptar, a mí me pagan por dirigir. Y para estas personas su concepto de dirigir es decir, está en Claro, lip sync hazlo así y ya. y está Sí, en lip sync, perfecto. Oye, entraste después o entraste antes. El personaje sigue moviendo la boca y tú ya te callaste. Sigue hablando, por favor. Ese es su concepto de dirigir. Mi claro. concepto de dirigir doblaje de voz total, doblaje de voz de nivel superior, es esto que yo estoy planteando. La persona de traducción traduce. Yo, director, adapto mis diálogos. ¿Y de qué manera los voy a adaptar? Que caigan las labiales. Público, labiales es esto. Esto es una labial. Labial. Las labiales en doblaje de voz son la B, la P y la M. Entonces, cuando yo digo, close the window, close the window, no tengo una sola labial. Entonces, cuando la persona que traduce me entrega mi libreto, le va a poner, cierra la ventana. Como director de diálogos, yo tengo que buscar algo que encaje con ese close the window. ¿Qué puedo poner? Uh, Oye, ya es tarde. Quizá es algo que se me ocurre en este momento. Ya es tarde. Y entonces el otro va y cierra la ventana. Se me Claro, ocurre. Ese es el claro. trabajo fino. Ahorita se me ocurrió de la nada. Pero uno va haciendo el trabajo fino de adaptar los diálogos. Ya que adapté mis diálogos, ahora los contextualizo. ¡Ah, qué complicado! Dice nuestro público. Sí, es doblaje de voz de nivel superior. Ahora debo contextualizar los diálogos. Todos hablamos español, pero no es lo mismo cómo se habla en Venezuela, que cómo se habla en Costa Rica, que cómo se habla en Argentina, que cómo se habla en México. Y todos hablamos español. Ahora, ya no digas México completo, Ciudad de México.
No es lo mismo cómo habla la gente del centro de México, de la Ciudad de México, que es una ciudad muy pequeñita, pero en el centro se habla de una forma, en el oriente se habla de otra forma, Claro, en el oriente de este lado se habla de cierta forma y en el oriente, en donde están los edificios grandotes, se habla de otra forma. En la montaña, en el sur, se habla de otra forma, aquí en Ciudad de México. Yo tengo que contextualizar mis diálogos. No es lo mismo el lenguaje que utiliza una persona que tiene un doctorado que una persona que no terminó la escuela primaria. No es lo mismo cómo habla una persona con doctorado, que es una persona asquerosa, miserable, que una persona que tiene doctorado y es una linda persona. No es lo claro. mismo cómo habla la persona de estrato social bajo, que es linda persona, que la persona de estrato social, que es una persona miserable. Tengo que contextualizar mis diálogos. Esa es una siguiente etapa. Y luego ya de ahí lo demás corresponde a producción. Ponerse de acuerdo. Yo les pido, por favor, quiero comenzar el primer día con mi protagonista femenina. Todo el día estuve trabajando con ella, de 10 de la mañana a 7, 8 de la noche estuve trabajando con mi protagonista femenina. El segundo día quiero arrancar el día con mi protagonista masculino y así nos vamos con los personajes. Y ahora sí ya, eso ya es parte de producción, pero recordemos que producción no solamente está trabajando en el proyecto de José, trabaja con otros Claro. 40 proyectos al mismo tiempo. Por eso los tiempos. De hecho, cuando a mí ya me enviaron como la última etapa del proceso, fue una semana antes de arrancar, y yo, sí, claro, mañana. Y mañana era a las 8 de la mañana ya producción estaba diciendo, José, por favor, disculpa que te presionemos. Y yo, oye, tranquilo, viejo. Pero entiendo que no es el único proyecto. O sea, por favor, José, ya. Disculpa que te estemos presionando a las 8 de la mañana y a las 8:30 y a las 9. Y yo, en un ratito lo mando. Sí, por favor. Y a las 11, ¿ya? Ya, como se me figuraba como el niño chiquito cuando va en el coche en la parte de atrás y que vas de paseo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ese es el proceso a grandes rasgos de la preproducción de un doblaje de voz. Querida audiencia, querido Tonino. Claro, de nivel superior. Porque Sí, de lo contrario sí, sí, sería, aquí sí, tienes la sí, sí, sí. película, metan a las No, personas aquí a grabar y se graba todo en un solo día y listo. no, no, querido Tonino, público fino y conocedor, me ha tocado llegar a estudios de grabación, porque además uno como profesional, y además yo vivo de hacer doblaje, de hacer narración, de hacer radio, es mi trabajo. Y uno tampoco está en posición siempre de decir, dime, ¿de qué proyecto se trata? No, 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 o sea, a ti te llaman y tú vas y grabas. Claro, Me ha tocado llegar a estudios de grabación un jueves a las 8 de la mañana, tienes el protagonista en tal película y tú dices, oye, es el protagonista, haces cuentas, hay que pagar la escuela de la hija, vénganos tu reino, y llegas muy contento. Llegas el jueves a las 8 de la mañana con tu camisita arreglada, bañadito, señor, buenos días. Y tú esperas que el director te explique, oye, tu personaje se trata de esto, tiene estos rasgos histriónicos, estas carencias emocionales, para tú empezar a trabajar. Pues no, llegas el jueves a las 8 de la mañana, señor, buenos días, ingeniero o ingeniera, buenos días, señora, a la directora o al director. Sí, vamos al loop 1. Y tú estás esperando que te explique algo. Y entonces preguntas, tímidamente preguntas, señor, vamos a decir yo soy John, Steve, vamos a decir Steve, yo soy Steve, sí, sí, usted es Steve, señor. Pues dígame algo, ¿no? claro, claro. Y entonces tímidamente dices, el personaje o sea, para empezar es comedia, es melodrama, y la respuesta, Tonino, público querido, ay, señor, ¿qué crees? Es que como no me dieron el material, yo ahorita me voy a enterar junto contigo. De hecho, yo ni Claro, conozco el libreto. Ahorita lo estamos abriendo. Vamos a ver ahí lo vamos viendo. Así, de ese claro. tamaño. El doblaje que se consume en toda América Latina. De ese tamaño. Y cuando lo he platicado en corto con algunas y algunos de mis colegas, es como, porque además
además de que se enteran en ese momento de qué trata la película, me han comentado, repito, sin afán de ser grosero con nadie ni faltarle respeto a ninguna y a ninguno de mis colegas, porque voy a decir algo antes de mencionar esto. Cuando uno tiene familia, uno por su familia da la vida. Y no existe un trabajo indigno siempre y cuando sea decente y no le faltes el respeto a nadie. En este caso, puede ser que sea una falta de Claro. respeto al doblaje de voz, pero no conocemos la circunstancia de mis colegas. Hay gente que cobra una octava parte de lo que yo cobro por mis servicios. Una octava parte, Tonino, Sí. por dirigir una película, por dirigir los diálogos. Y esa es la realidad de nuestro doblaje de voz. Entonces ya podrán ustedes atar cabos y decir, oye, claro, yo quiero llegar a la Liga Premier, yo quiero llegar a estos niveles. Si quieres, si tu motivo es tan frívolo como ganar dinero y dar autógrafos, se vale, se vale. Pero en la medida en la que tú te prepares, te subas a un escenario, hagas teatro, estudies actuación, estudies canto, leas, estudies dramaturgia, estudies cine, tus posibilidades, incluso en lo económico, van a crecer notablemente. De otra manera, te vas a quedar toda tu vida en la canchita del barrio, en el doblaje de voz convencional. Justamente muchas personas cuando se me acercan a preguntarme cómo empiezo, que quiero hacer doblaje y eso, siempre, siempre pienso que es importante que la gente eh, de alguna forma sepa que, o por lo menos yo lo veo así, a pesar de que a mí me encanta mucho hacer doblaje de voces y siento que es una de mis pasiones en mi vida, tampoco es como, o sea, que hay que ser mucho más abierto en el sentido de que no es solamente doblaje, sino que uno como un verdadero profesional tiene que ampliar sus conocimientos a teatro, cine, actuación, producción y que de alguna forma uno no termine encasillándose o uno no termine siendo, que una cosa que comentábamos nosotros, termine siendo esclavo o preso de alguna forma, porque es muy triste que eso pase, pero pasa porque incluso hablando del tema del doblaje a nivel profesional, nivel premier y el nivel convencional, mucha gente hace doblaje de voces y no saben que hacen doblaje a nivel convencional. O sea, hay personas que no son conscientes que existe un doblaje mucho más estricto, mucho más de producción, un nivel mucho más elevado. Y como no son conscientes, no pueden pasar al siguiente nivel. Y si en algún momento llegan a tener la oportunidad de participar en un proyecto de tal exigencia, no van a poder dar la talla. Entonces es importante como ser consciente de un principio que es un trabajo que va mucho más allá de lo que se cree a simple vista. O por lo menos eso fue lo que yo aprendí. Repito el agradecimiento, querido Tonino, porque espacios como este nos dan la oportunidad de exponer estos conceptos. El doblaje de voz tiene 80 años en América Latina y lastimosamente durante estos 80 años lo he investigado, tengo una investigación de 17 años que sustenta mi dicho. No hay, no hay, además de mí, gente que se haya dedicado a la teoría. Lo digo con mucha humildad, pero también con el orgullo y con la responsabilidad que ello implica. Existe un documento histórico maravilloso que es piedra angular de todo mi trabajo, el libro del maestro Salvador Nájar, El doblaje de voz, orígenes, personajes y empresas en México, que habla justamente de eso, del doblaje de voz en México, y lo explora desde una posición histórica. Hace un recuento de los temas que ya se mencionan en el propio título del libro, pero el doblaje de voz abordado como una materia académica con miras a la construcción de una didáctica, no ha sido explorado por alguien, además de mi persona.
Hay esfuerzos notabilísimos, gente a la que respeto muchísimo, que incluso ha publicado algún libro, pero que no profundiza realmente en las raíces del doblaje de voz en términos de expresión creativa. Repito, el doblaje de voz podemos abordarlo desde la sociología, la psicología, la filosofía, la antropología, la actuación, el sonido. Desde muchos ángulos podemos abordar al doblaje de voz y todos son válidos y no solo válidos, súper necesarios. Entonces, bajo esta idea de que no ha sido abordado como una materia de estudio propiamente el doblaje de voz, o no lo había sido hasta antes de que yo comenzara con este trabajo, repito, lo digo con mucha modestia y sin ánimo de colgarme medallas que no me corresponden, pero como digo también siempre, los hechos son incontrovertibles y las pruebas ahí están. Siempre en el doblaje de voz, al no haber parámetros, lineamientos, es muy fácil que surja alguien que diga, ah, yo sé de doblaje de voz porque hice un personaje famoso. El doblaje de voz se hace así. ¡Jo, jo, jo, jo! Y te voy a enseñar cómo es el doblaje de voz. ¡Jo, jo, jo! Hola, soy Jake el perro. Jejeje. Soy experto en doblaje de voz. No, señor, no eres experto en doblaje de voz. Eres alguien que hizo bien un personaje, que le ha ido bien, que la gente te conoce, puede ser que seas famoso, pero no eres experto en doblaje de voz. Es muy diferente ser un teórico, ser una persona experta en doblaje de voz, a ser una persona famosa. Ahora, aquí viene otro aspecto. Durante décadas también se ha levantado una bandera sin ningún sustento académico, sin ningún sustento teórico, lógico, sin ningún argumento válido. Ustedes habrán escuchado el famoso concepto de el mejor doblaje del mundo, el doblaje de voz que se hace en México. Eso no tiene ningún sentido, y mucho menos en la década de los 20, de los 2020. No tiene ningún sentido. En toda América Latina, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Colombia, en todos lados donde se hace doblaje de voz, se hace buen doblaje y mal doblaje. El tema es justo lo que decías, Tonino. Ante la ignorancia, de pronto Claro. se puede hablar de el doblaje de voz. Por eso la importancia de espacios como este, en donde podemos diseccionar y decir, ah, ya entiendo, no es el capricho de un loco llamado José Arenas. Tiene un sustento lógico, una cualidad argumentativa. Estoy poniendo los temas sobre la mesa. Y como siempre, aprovecho tu espacio para lanzar la invitación a cualquiera de mis colegas profesionales en toda América Latina que tengan la bondad de sentarse a conversar conmigo si no están de acuerdo con mis preceptos, que son muy sólidos, créanme, una investigación de 17 años, pero si tú no estás de acuerdo, colega, donde quiera que me estés mirando, nos sentamos en un espacio público como este a conversar, a contrastar ideas, a poner los argumentos sobre la mesa, como lo estamos haciendo ahora, en vivo, de cara a las audiencias. Eso es lo único que pido siempre, que hagamos el debate de manera pública y en vivo. Eso es lo único que solicito siempre. Llevo 17 años Claro. haciéndolo, querido Tonino. Nadie me ha tomado la palabra. Yo continúo con mi investigación. Por algo será, ¿no? Entonces, el tema aquí es que la gente y las y los colegas estemos conscientes de que sí hay una división de doblajes, que no depende de nacionalidades, no depende de países, no depende de apellidos, no depende de trayectorias. Depende del resultado que entregas, y ese resultado va a venir acompañado de todo un proceso previo que te va a dar un cimiento, una estructura, un andamiaje poderoso para entonces construir un edificio encima que sea a prueba de terremotos, a prueba de desastres naturales, a prueba de intemperie, a prueba de todo. Un doblaje de voz de nivel superior. Por ahí podemos ir caminando haciéndole entender tanto a nuestro público como a nuestras y nuestros colegas que sí es posible hacer un doblaje de voz diferente. Ahí la importancia de prepararse a conciencia, estudiar dramaturgia, estudiar guionismo, estudiar cine, estudiar teatro, estudiar canto, estudiar psicología, estudiar un montón de cosas que te permitan, además, y volviendo a tu pregunta, no depender
en ningún sentido de una sola plataforma. El doblaje de voz, lo voy a decir con una frase lapidaria, demoledora, contundente, absoluta. El doblaje de voz no es una carrera. Ser actor de doblaje de voz, actriz de doblaje de voz, es ser nada. La carrera de doblaje de voz no existe. Y la invitación previa, la reitero en este momento a cualquiera de mis colegas que quiera que lo discutamos en vivo de cara a las audiencias. La carrera de doblaje de voz no existe. La persona intérprete en doblaje de voz, querido Tonino, antes que cualquier otra cosa, público, querido, tiene que ser una persona experta en el uso de la palabra hablada. La materia prima del doblaje de voz es la palabra hablada. Necesitamos personas expertas en el uso de la palabra hablada. Y para desarrollarte como una persona experta en el uso de la palabra hablada, necesitas tener un proceso detrás muy fuerte, intenso, poderoso, disciplinado. Un proceso que te lleve a expresarte con elocuencia delante de un público, a construir tu discurso y manifestarlo con claridad, con puntualidad, con certeza, a enviar el mensaje que quieres enviar, con belleza, a convencer a tu público. Por eso, el buen intérprete, la buena intérprete en doblaje de voz, también sabe conducirse en otros espacios, como maestro de ceremonias, maestra de ceremonias, locución radiofónica. Cuando a mí me dicen locutor comercial y pienso en alguien que lee un texto, toma café del monte, el mejor café del mundo, ahora con intención elegante, toma café del monte, el mejor café del mundo. La verdad es que yo pienso, eso no es ser locutor. Eso es alguien que sabe hacer voces chistosas y darle una intención elegante. Intención juvenil, intención alegre, intención amigable. Eso no es ser locutor. Ser locutor es montarte a una cabina radiofónica y transmitir en vivo. Y agradar a tu audiencia, enamorar a tu audiencia, abrazar a tu audiencia. Transmitir un mensaje emotivo, tocar sus emociones, acompañar a alguien que está escuchando la radio, que está sintonizando tu canal de YouTube. Eso es ser locutor. Claro. Lo digo con respeto a mis colegas que hacen anuncios comerciales. Yo también hago anuncios comerciales, pero, y para finalizar, eso, en la medida en la que tú expandas tus horizontes y entiendas que para volverte bueno, buena en el doblaje de voz, antes tienes que ser muy bueno, muy buena, ejerciendo el acto de hablar frente a una audiencia y prioritariamente contar historias e interpretar personajes, hacer doblaje de voz se va a convertir en un gozo para ti y va a ser una plataforma más en la cual vas a poder escalar a niveles que probablemente antes no imaginaste. Yo siempre he pensado que las personas que quieren hacer doblaje, en especial, que es el tema que estamos hablando ahorita, podría compararse con cualquier otra disciplina. Por ejemplo, puede ser bailar ballet, digo yo, un ejemplo. Entonces, uno para hacer ballet, uno no tiene que ser la persona más profesional del mundo si lo que quieres hacer es ballet con el corazón y ya, ¿sabes? Como disfrutar tu ballet. Y así como pueden haber personas que les gusta mucho hacer doblaje y pueden hacerlo con el corazón porque les gusta y porque es una forma de expresar. Vamos a ponerlo así, que, que no tienes que ponerte, o uno no tiene que ponerse todos estos conceptos encima para poder disfrutarlo. Pero si uno quiere si uno quiere ser un bailarín, una bailarina de ballet extremadamente profesional y aparecer en los shows y en los más grandes del mundo, por así decirlo, también, o sea, eso requiere un, un, un trabajo profesional de años de sacrificio y de esfuerzo. Igual es el doblaje, que si una persona quiere llegar al nivel más alto posible,
si no se lo quiere tomar como algo de entretenimiento, algo de gozo, sino que se lo quiere tomar como su profesión, uno tiene que hacerse, uno tiene que ser responsable y tiene que tener todos estos conceptos en, en su día a día, porque es parte de llegar al mejor, eh, a la mejor versión de uno mismo en la carrera, que justamente eso es parte de que uno también tiene que exigirse y ¿por qué no buscar siempre el mayor nivel posible? Y claro, eso está también el tema de ser consciente de todo esto, de que existe, de que de que hay mucha ignorancia, porque el problema está cuando las personas que no, no se, no se educan lo suficiente, no trabajan lo suficiente en cada vez ser una mejor versión de uno mismo en la industria, velan por hacer trabajos que requieren un cierto nivel profesional y hasta lo hacen pero claro, lo hacen porque la industria se maneja así en estos momentos, pero eso no significa que sea lo correcto. A menos eso es lo que pienso. Permíteme retomar una charla que tuvimos el otro día en familia y me decían, es que yo no, si yo no sé tocar la guitarra, yo no puedo hacer un grupo musical. Y yo le dije, sí, sí, ¿por qué no? Claro que puedes hacer un grupo musical. Si más o menos te sabes 3 acordes y sabes tocar una canción de cumbia, puedes hacer te juntas con tu compadre, con tu comadre y se van a tocar su canción y piden dinero en el camión. Pero si quieres ser Radiohead, si quieres ser The Cure, disculpen ustedes que esté mencionando bandas ochenteras, noventeras, pero bueno, pues es mis referencias. Si quieres ser alguna de estas, Queen, pues vas a tener que trabajar intensamente para llenar arenas, para llenar estadios. Claro, Pero puedes hacer una banda, claro que puedes hacerla. Te esmeras un poquito más, puedes tocar en bodas, en celebraciones de cumpleaños, en fiestas privadas y llegar cargando tus instrumentos. Repito, no es indigno, ¿eh? No es indigno. no, claro que Si no, te la claro. pasas bien y eso es a lo que aspiras, está muy bien. Pero si quieres ser Depeche Mode, si quieres ser una super banda que llene estadios, vas a tener que trabajar intensamente en muchos aspectos. Y no solamente en lo musical, ojo aquí, ¿eh? Porque a lo mejor alguien podría decir, oye, ni que fueran tan buenos músicos. No es solamente lo musical, se trabaja en muchos aspectos alrededor. Y ello implica disciplina, implica esfuerzo. Ah, no son disciplinados, son un montón de tales por cuales. Se rodean de un grupo de gente muy disciplinada que les va llevando la carrera y que les va dando contención Claro, para que los niños hagan sus cosas y se suban al escenario. Y es un equipo. El doblaje de voz es un trabajo que se hace en equipo. Ahora, déjenme retomar aquí también una palabra que usted utilizó, querido Tonino, mucho sacrificio. Porque esto es importante, y aquí ya me voy a asomar un poquito al aspecto filosófico del doblaje de voz. Yo no creo en el sacrificio propiamente, creo en el esfuerzo, en la disciplina, en el empeño, en el denuedo, en el esfuerzo, en eso creo. Pero creo que todo ese esfuerzo, todas esas horas que le inviertes, sí o sí, tienen que venir acompañadas de gozo. Es decir, ya habíamos hablado hace un momento de que en la medida en la que tú diversificas, en mi caso, que estudié dramaturgia, estudié literatura, estudié cine, estudié actuación, estudié producción audiovisual, lenguaje cinematográfico, bla, 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 yo no solamente me dedico a hacer doblaje de voz. Escribo los videos que subo a mi página de Facebook, yo los escribo. Después se los envío a alguien de mi equipo para que los revise y tenga una visión externa que no sea yo mismo. Luego yo estoy muy al pendiente de la edición siempre, del audio, también sé editar audio. En fin, pero cada cosa que hago, no tienen ustedes idea, querido auditorio, cómo lo disfruto.
Yo puedo de pronto estar un sábado a las 4 de la mañana revisando material y decir, oye, la gente está en un bar, la gente está en una fiesta, esta es mi fiesta. Me la paso de maravilla. El domingo del Super Bowl, la semana pasada, yo estaba revisando material y estaba feliz y de pronto sí me llamó la atención y me puse a ver un ratito el Super Bowl, pero dije, bueno, ya vi 20 minutos, ya me regreso a hacer lo mío, porque lo mío es esto, esta es mi diversión. Conozco mucha gente también, Claro. lastimosamente, que hace doblaje de voz y que toda la semana se la pasa subiendo post en sus redes sociales diciendo, la vida es horrible, el trabajo es mal pagado, ay, Dios mío, yo no sé cómo hacen para vivir todos los días, que se dedican a hacer proyectos de doblaje de voz, juntan dinero y huyen a la playa, huyen a un viaje largo, y sus redes sociales están llenas de fotografías de sus viajes, de sus restaurantes, de sus comidas, de sus fiestas, de sus coches, porque eso es lo que realmente les gusta. Y entonces mi lógica es, si tanto te gusta viajar, ¿por qué no estudias turismo? Y eres feliz y te vuelves muy bueno, muy buena viajando. Si tanto te gustan los restaurantes, ¿por qué no te especializas en eso? Y te vuelves crítico o crítica de restaurantes y viajas por todo el mundo y te pagan para que viajes por el mundo criticando restaurantes. Discúlpenme por favor la palabra, ¿qué chingados haces en el doblaje de voz? Quitándole el espacio a alguien que de verdad daría la vida por estar frente a un micrófono, disfrutando su proceso. ¿Por qué le quitas la oportunidad a alguien que genuinamente podría aportarle algo al doblaje de voz, algo mucho más valioso de lo que tú le aportas? ¿Qué le aportas tú? Que ya sabes hacerlo. Básicamente eso es lo que le aporta a esas personas, porque ni son felices, ni proyectan esa felicidad frente al micrófono, ni le ofrecen una producción, un proyecto feliz al público. Y lo podemos encontrar, en películas. Tengo una colección de clips en donde hay frases tan lamentables, mala estructura gramática, mal uso del lenguaje, la lingüística a la basura, y eso es lo que le están ofreciendo a nuestro público. Por eso yo les invito, muchachas y muchachos, a quienes estén interesados en incorporarse al ámbito profesional del doblaje de voz, les invito a que antes de hacerlo, hagan un examen de conciencia honesto en su cuarto, en un parque, tómense un café o un té, dependiendo de su país y sus preferencias, y pregúntense, ¿realmente quiero hacer doblaje de voz? ¿Realmente estaría dispuesta a hacer un trabajo profundo, exhaustivo, meterme a estudiar cine, meterme a estudiar literatura? ¿O lo único que quiero es ponerle mi voz a un muñequito de caricatura? Si la respuesta es la segunda, créeme, créeme, te lo digo porque llevo casi 30 años viéndolo, lo que te espera es el infierno. Lo que te espera es una estadía, quizá prolongada, quizá breve, en las ligas menores, en la canchita del barrio, en donde al final del día, cuando volteas hacia atrás, te das cuenta que ya estás inmiscuido, inmiscuida en una dinámica en la que tienes que andar corriendo todos los días, desvelándote, tu hígado, tu corazón, tu estómago, tu cabeza a punto de reventar porque vives en estrés permanente, tratando de conseguir grabaciones a cambio de 2 centavos, recibiendo malos tratos, trabajando bajo condiciones precarias, laborales. Así seas, te llames como te llames, te apellides como te apellides. Evidentemente yo no vengo aquí a ventilar nombres de ninguna de mis colegas, pero conozco gente a la que ustedes le piden autógrafos, le piden audios, le aplauden en los eventos, que no se la pasa nada bien haciendo doblaje de voz. Y no está lindo, no está lindo. Piensa, ¿de verdad quiero hacer doblaje de voz o es solamente un antojo, un capricho? Porque el doblaje de voz es muy generoso.
pero también puede ser muy cruel cuando tú no estás dispuesto, dispuesta a arrancarte el corazón y decirle, como decía el gran Juan Gabriel, es todo lo que tengo, ten mi vida, te la doy. Me gustaría retomar algo que comentaste, que me puso a pensar, incluso a decir, oye, sí, está interesante la idea de, o sea, comentaste, para no ser tan trágico, el hecho de que si una persona le gusta viajar y tal, que ¿por qué no estudia turismo? Y lo que yo le veo lógico a eso es que, claro, tiene sentido de que cada quien persiga sus verdaderas pasiones y no lamentarse o hacerse una mala vida haciendo algo que no le gusta o que le causa desagrado, a pesar de que es algo muy bonito y hermoso. Cuando uno vive de eso y cuando uno tiene que llevar comida a la casa, cuando uno tiene que ya es distinto porque también se transforma en una responsabilidad, una obligación y eso. Y o sea, te refieres a cuando las personas hacen el doblaje así sin pasión o por obligación o lo que sea, es cuando se elimina ese amor por el trabajo, por así decirlo. Y que es lógico, por ejemplo, si yo detesto hacer doblaje, un ejemplo, ¿no? Que no es así, pero entonces siempre digo: "Ay, no me pagan lo suficiente, que aquello". Y cada vez que cobro, eh, podría verse como que, no sé si en vez de invertir o lo que sea, malgasto comprando pizza y pizza y pizza, por ejemplo. Sí. Comprando pizza, en vez de, y claro, cuando es muy lógico que enfrente de ti tu verdadera pasión podría ser las pizzas, y abrir un negocio de pizza, que es algo muy normal y Claro. tranquilo, y ya cuando tengas tu negocio de pizza, que es una cosa que parece imposible para muchas personas, pero si uno se enfoca realmente en lo que quiere hacer, uno se enfoca en lo que a uno le apasiona, porque es una cuestión personal, y uno, por ejemplo, que mi obsesión son las pizzas, y abro un negocio de pizza y me da perfecto con mi negocio de pizza, porque es lo que amo hacer, comer pizza, ya el hacer doblaje va a ser una experiencia mucho más grata y mucho más satisfactoria por el hecho de que eh, también estás en búsqueda de tu verdadera pasión, que en este caso son las pizzas, pero ahora, en vez de ser una obligación, un trabajo de horario, de despertarse a las 5 de la mañana y sufrir el transporte público, el doblaje automáticamente se transforma en otra pasión, porque no tienes que vivir de ninguna de las dos como tal, sino que es una simetría, por así decirlo, que es más o menos lo que entendí de todo, que me parece grandioso. Yo sostengo que este fenómeno de la inconformidad, de el desasosiego, el que no te guste hacer lo que estás haciendo, en este caso nuestro amado o mi amado doblaje de voz, sé también de tu pasión, querido Tonino, y de tu trayectoria también, que aplaudo. Sostengo que cuando alguien se queja y no le gusta hacer doblaje de voz, pero lo hace, es porque llegó al doblaje de voz y no es solo que lo sostenga. Desde luego tengo documentado el caso, varios casos. Es gente que llegó al doblaje de voz a través de la ruta equivocada. Ya sea que papá y mamá o alguno de los dos ya hacían doblaje de voz y tú naciste ahí y fuiste creciendo y empezaste a hacer doblaje de voz desde niño, desde niña, aprendiste a hacer eso y es una forma fácil de ganarte la vida. Desde niño empezaste a ganar dinero, desde niña. No cualquier niño a los 8 años se puede comprar el Xbox nuevo. Y entonces dices, oye, esto está padre. Y creces y de pronto llegas a los 20, a los 30, a los 40 y no sabes hacer otra cosa en tu vida. No terminaste la educación media superior y solo sabes hacer doblaje de voz. Y Claro. ya te quedaste ahí. Otra
siendo niño, siendo niña, te llamó la atención. También existen casos, no tengo ningún empacho en decirlo, en que papá, mamá meten a sus hijos a escuelas de doblaje o los meten a hacer doblaje porque es una forma de mantener a la familia. Documentado, ¿eh? No hay aquí, a mí no me gusta exponer opiniones ni nociones o ideas. A mí me gusta hablar con claridad, con argumentos sólidos. Es una forma de ayudar a la familia. Y entonces el niño crece y nuevamente la idea de poder, oye, me puedo comprar mis cosas. Esa es la ruta equivocada, porque nunca te cuestionaste, nunca pensaste, nunca hubo como esta mesura, esta contención que hay que darle a un niño, a una niña por parte de mamá, de papá, de decir, oye, ya cumpliste tal edad, ahora te pregunto, ¿realmente quieres seguir haciéndolo? Vamos a pasar al siguiente nivel. ¿A qué escuela de teatro te vas a meter? Es que no me gusta la escuela, yo gano mi dinero, no me importa, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Y usted no se manda solo, señor. Porque estoy viendo por tu futuro. No quiero que termines como han terminado varias personas que comenzaron a hacer doblaje de voz siendo niños. Particularmente en el caso de los varones pasa mucho. Que terminan convirtiéndose en casos muy lamentables. Y que lo único que saben hacer es doblaje de voz. Y aunque no les guste, como dijiste tú, hay familia que mantener, hay facturas que pagar, hay gastos que cubrir, hay responsabilidades que acatar. Y ni hablar, tengo que hacer doblaje de voz. Otro camino equivocado es justamente esta idea de ponerle mi voz a los personajes de anime. Me meto a una escuela de doblaje, me dan un título que por cierto no sirve absolutamente para nada. Esa es la realidad. Claro. Y empiezo a moverme en los estudios de grabación. Y no, obviamente no vas a comenzar haciendo personajes de anime. Y obviamente los personajes de anime de los proyectos poderosos se juegan en la cancha Premier. Y jamás vas a tener acceso a estos personajes poderosos. Lo lamento, escuelas de doblaje que le prometen a la gente convertirse en estrella, convertirse en el gran actor o la gran actriz de doblaje de voz. Eso no va a suceder. Porque a estos proyectos no vas a tener las herramientas, ni la preparación, ni el conocimiento para dar el salto a las canchas bonitas, a las canchas en donde se llevan a cabo los proyectos de anime de nivel superior. Claro, eso Entonces, si solo dependes de lo que te podría enseñar un curso de doblaje. No es que uno no claro. pueda, porque sí puede, pero Y que quede muy claro, desde luego, un curso de doblaje con alguien reconocido, alguien honesto, alguien de trayectoria y alguien capacitado, capacitada, te puede ser muy útil como complemento a tu carrera de origen. Psicología, puede ser literatura, cine. Mejor sería actuación, eso sería lo mejor. Pero si no, si en casa nos dicen, es que actuación no, porque el diablo, está bien. Una carrera que pueda ser afín, sociología, psicología, antropología, historia del arte, literatura en cualquiera de sus formas. Cualquiera de esas carreras puede serte de gran utilidad y luego complementas con tus cursos de doblaje si quieres. Y complementas sí o sí subiéndote a un escenario, o sea, metiéndote a un taller de teatro. No tiene que ser el taller más profesional. Puede ser el taller de la casa de cultura que está ahí en tu barrio. Puede ser un taller. Siempre les digo esto, en la secundaria y en la preparatoria, usted, e incluso en la universidad, pero más en la secundaria y preparatoria, es decir, educación media básica y educación media superior, ustedes van a encontrar siempre, 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 se los firmo, van a encontrar un maestro o una maestra de literatura entusiasta del teatro. Y entonces, si ustedes se acercan, en cualquier escuela, si ustedes se acercan y le dicen, oye maestro, oye maestra, ¿no podríamos hacer un grupo y hacer una obra de teatro? Le van a brillar los ojos y te van a acompañar en tu proceso. Y es dentro de las clases normales. Y si mamá, papá no te dejan estudiar teatro, tú puedes estudiar tu preparatoria normal, tu secundaria normal, pero acércate al maestro de literatura o maestro de español, maestra o maestro. Y se van a acordar de mí.
Siempre los maestros de español, las maestras de español o de literatura, les encanta, les chifla el teatro. Y cuando vean que hay un alumno o una alumna que se acerca, van a decir, oh, ya tengo un complicito, venga, les aseguro que el maestro o la maestra se van a mover por cielo, mar y tierra para que de la dirección les autoricen montar una obra y presentarla después ahí en el Festival del 10 de mayo, del Día de la Madre, de la fecha histórica, y van ustedes a poder practicar el teatro. Bueno, otra de las rutas equivocadas es ver al doblaje de voz como algo fácil. Ah, mira, yo ya tengo mi carrera como dentista, vamos a decir como dentista, hipotéticamente, y un día llega a mi consultorio alguien que hace doblaje de voz, empezamos a llevarnos bien, y de pronto digo yo, oye, y yo también quiero hacer doblaje, y como ya somos compadres, me lleva al doblaje y empiezo a ganar mi dinerito. Y puede ser que al principio le agarres el modo y seas funcional. Lo he visto desde hace casi 30 años. He visto en qué terminan esas historias. Invariablemente, en la miseria, en el olvido, en la nada. Porque no te apasionaba el doblaje de voz. Ahora, y con esto cierro, querido Tonino, querido auditorio, no todo en la vida es pasión. La pasión es la chispa. Hagan de cuenta que ustedes se suben a un automóvil, meten la llave y le dan ¡fum! Esa es la pasión. La gasolina es la preparación académica, las horas de estudio, las horas de lectura, las horas de escritura, todo lo que consumes, música, cine, teatro, novelas, todo lo que consumes, esa es la gasolina. La pasión, ¡pum! Ya, para eso sirve la pasión. La pasión te despierta todos los días a las 8 de la mañana a meterte a bañar a decir, uy, quiero más, quiero más. La pasión es lo que hace que un tipo con 29 años de carrera, casi 30, con 48 años de edad, se ponga un domingo a escribir los próximos videos que va a subir a Facebook en la serie Absoluto. Asómense, si me permites, a mi página de Facebook, Sí, @José claro. Arenas MX. Yo voy a Todos poner los el link lunes, abajo, por si acaso. todos los lunes estamos subiendo un video nuevo de la serie Doblaje de Voz Absoluto, en donde exploramos estos mismos conceptos, no con tanta profundidad como hoy me has permitido hacerlo, pero ahí estamos subiendo videos en el afán de contribuir a que la gente cada vez tenga una conciencia más amplia respecto a qué es, para qué sirve, cómo se hace y cómo funciona la estructura integral del doblaje de voz. @José Arenas MX. ¿Sabes qué? Yo quería comentar otras dos formas erróneas de entrar en el doblaje que he podido percibir, que sí me gustaría comentar. Primero, diría el pensar que es un hobby, porque hay, por ejemplo, uno puede tener de hobby jugar tenis y está Sí, perfecto, perfecto. Uno puede jugar tenis y puedes ir a jugar tenis con tus amigos los fines de semana. Pero si en tu mente tú lo ves como un hobby, no te vas a perfilar o no te vas a imaginar jugando contra Djokovic en un torneo, por ejemplo. O sea, claro. uno para llegar a ese nivel de poder decir, ok, yo voy a ganarle a Djokovic en un juego, o sea, no te lo puedes considerar como un hobby, sino como tu vida, porque para Djokovic el tenis es todo, por Sí. ejemplo. Y otra cosa que siento que es lo que, al menos yo lo he podido ver así, una de las cosas, sino la cosa que lo que más ha hecho daño al doblaje en, en, en con respecto a cómo uno se llega a introducir en todo este mundo, es por necesidad. Y yo diría que es eh, el peor paso que puedes dar porque, primero, cuando uno ya entra en el doblaje, que es lo que estamos hablando, por necesidad, nada te va a ayudar. O sea, es como tú entras y te quedas ahí y, y a los estudios
eso no les importa, pues, como que como que su intención no es que tú dejes de pasar necesidades, sino que el sistema está hecho para que para que las personas que tengan necesidades y de alguna forma buscan el doblaje para poder vivir, no puedan salir de ahí. Y entonces, por eso es que te llegué a comentar ahorita que es importante poder, por ejemplo, tener tu pasión con el tema de las pizzas y que además te acerques al doblaje sin necesidad, que por eso es que yo lo comentaba, de siempre acercarse sin tener la necesidad de tener que vivir de eso. Si puedes hacer tu carrera, pero siempre verlo porque la necesidad hace que las personas no puedan pensar con mente fría de, bueno, esto me conviene, esto es bueno, esto es malo, o vamos a participar de esta forma. Eso me parece, según yo, es lo que más ha hecho daño y con lo que más uno Coincido, se hace daño. coincido con tu perspectiva, pero déjame darle la vuelta ahora y ponerlo ahora desde la posición de un tipo con 29 años de trayectoria que juega en el doblaje de voz al nivel de Djokovic en el tenis. Ok, Hoy Djokovic puede elegir sus torneos y puede ponerle precio a su participación en el torneo. A lo mejor, vamos a decir, en la asociación de tenistas se paga lo que se paga a quien gana el primer lugar, pero a sus patrocinadores Djokovic les cobra lo que él considera correcto. claro, El doblaje de voz es distinto, entonces a eso me refiero con el trabajar con intensidad, con disciplina. Yo siempre digo que, y por eso decía yo, déjame voltearlo de este lado, porque de pronto no podemos hacer ni exigir lo mismo a una persona que está comenzando, que tiene 1 año, 2 años, 3 años en el doblaje, 4, 5, 10 años. Yo no puedo decirle, oye, no hagas esto. Por eso a mí también me disgusta mucho cuando algunos colegas se atreven a decirle a otras y a otros colegas, oye, no cobres menos de tal cantidad, ¿qué es lo que? No, no, no. O sea, yo cobro lo que a mí me da la gana. Soy una persona joven que busca una oportunidad. Si a mí me dicen, te voy a dar unas papas y una botella de soda, pues yo voy a ir, porque yo estoy buscando una oportunidad. claro, Y yo siempre digo, a las personas jóvenes yo les perdono todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Yo no les voy a decir, no cobres lo que cobro yo, porque si no, a mí no me lo van a pagar. ¿Tú crees, Tonino, público, ustedes creen que Djokovic le va a decir a un tenista joven, oye, no cobres menos de lo que cobro yo, porque si no, no me van a contratar? Sí, por el amor de Dios, soy Djokovic. claro, Entonces, en ese sentido, a los jóvenes y a las jóvenes yo les perdono todo. Que cobren lo que quieran, que regalen su trabajo si quieren, están en su derecho, tienen que ganarse una oportunidad. Muy mal por parte de los empresarios y las empresarias que, abusando de esa necesidad de las personas jóvenes, a veces no les pagan, a veces les engañan, muchas veces no claro. les pagan o les engañan. Pero vaya, es una forma también de me estoy ganando un lugar y ni modo, caí en la trampa de este empresario grosero, pero por otro lado, pues ya me conoció alguien y me llevó a este otro estudio y ya me gané, ya avancé un escaloncito. Lo que no está bonito, ya ni siquiera por el doblaje de voz, por el individuo, por la persona, porque recordemos que estamos hablando de seres humanos con sueños, con ilusiones, con objetivos, con propósitos, con un proyecto de vida. Quiero dedicarme a hacer doblaje de voz. Lo que no está bonito es que ya conseguiste una entradita por aquí, otra por acá te robaron, acá te estafaron, pero aquí sí se pudo, vas subiendo, ya te colocaste, ya tengo mi sillón y ahí me quedo el resto de mi vida porque ya hago doblaje de voz. ¿Sí? Quiero ver qué va a pasar cuando llegues a los 48 años. Olvídate de los 48, a los 60, a los 70. Y nunca aprendiste a hacer otra cosa más que doblaje de voz. Una tragedia, Tonino. Una verdadera Claro, tragedia. Tenemos por otro lado
casos maravillosos como el maestro Salvador Nájar, que es historiador, no sé cuántas carreras tiene, da clases en la universidad, es actor, ha hecho doblaje, cine, televisión, radio, todo lo que ustedes puedan imaginar. Y hoy el señor se da el lujo de decir, yo trabajo bajo mis condiciones o no trabajo. Claro, Eso es el tema en el que deben centrar su conciencia las personas jóvenes o jóvenes de corazón o de cuerpo, pero siempre de mente, que nos escuchan y que quieren integrarse al doblaje de voz. Es una carrera en la que para construir una carrera sólida, brillante, longeva, vas a tener que trabajar el resto de tu vida y seguir preparándote el resto de tu vida. Si no, en serio, mejor dedícate a otra cosa. Estudia negocios y pon una gasolinería o una tienda de conveniencia si lo que quieres es ganar dinero. Esas te dejan dinero. Acude a esta lista famosa que se publica cada año en América Latina, las carreras mejor pagadas de América Latina. Mejor, mejor. Si lo que quieres es dinero, dale por otro lado. El doblaje de voz no es para ti. antes de cerrar, me gustaría, para cambiar un poquito el tono de la conversación, que sé que ha sido bastante profunda porque es algo que se necesita hablar de esta forma, me gustaría como terminar de una forma más positiva, de que a pesar de todo... Me dijo negativo, Tonino. No, 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 no. Menos, bueno, menos profunda, por así decirlo. Eh, de incentivar a las personas a que a pesar de que sea así y que es algo que requiere mucho, mm, mucha disciplina, mucho trabajo y realmente meterse en toda la industria, si es algo que si se hace con esas condiciones, vas a amar toda la vida trabajar de doblaje porque, pero es eso, es hacerlo de la forma correcta y que se convierta en una pasión y que en vez de drenar, drenarte tu vida, te llene cada día más. Hay algo que pocas veces menciono y que me va a dar mucho gusto compartirlo con tu audiencia, querido Tonino. Alguien podrá cuestionarme, ¿y por qué haces todo esto? ¿Por qué te pusiste a investigar, a leer, a juntar material? He tenido cantidad de entrevistas en privado con gente experta en sociología, en psicología, en geografía, en economía, en literatura, para robustecer mi tesis, robustecer mi marco teórico. Les he expuesto el doblaje de voz desde distintas perspectivas para que desde su disciplina me aporten algo y robustecer mi tesis. Toda esta investigación, público fino y conocedor deben saber que no me la ha financiado nadie. Con lo que yo voy sacando de mi trabajo cotidiano, yo durante 17 años he financiado mi investigación. Ni estoy buscando patrocinios, ni digo, si llega, perfecto, qué maravilla. Podría yo tener ya un poco más de tranquilidad en muchos aspectos de mi vida. Pero si no llega, yo voy a seguir haciéndolo. Y alguien podría cuestionarme, ¿y por qué lo haces, güey? ¿Por qué? O sea, tú podrías hacer Jake el perro y dar autógrafos y ya se acabó, fin de la historia. ¿Para qué? ¿Por qué? Y ese aspecto que muy poca gente sabe es que a mí el doblaje de voz me ha dado todo. Todo lo que yo tengo en la vida. Todo. Todo. Yo vengo de una familia normal, de clase media tradicional, como hay tantas en América Latina, con una mamá que es una guerrera, que cuando yo tenía 15 años, mi hermana 8 y mi hermanita recién nacida, el señor que era mi padre nos abandonó y mi madre sola nos sacó adelante. Ese señor ya se murió hace muchos años, pero mi madre sola nos sacó adelante como pudo.
Y de ese entorno, de esa historia, hoy a mis 48 años, hay un José Arenas que no pierdo de vista lo que significa mi nombre en el ámbito del doblaje de voz profesional. Al principio tú te referiste a mí como leyenda, cosa que te agradezco muchísimo, y todos los días trabajo para algún día llegar a ser una leyenda, como las grandes leyendas del doblaje de voz que conocemos. No voy a mencionarles porque no quiero dejar fuera a ninguna, aunque ya mencioné a la leyenda viva, el maestro Salvador Nájar. Todos los días trabajo para ello, para algún día llegar a convertirme en una leyenda, pero hoy estoy consciente del lugar que ocupa mi nombre, mi presencia en la escena del doblaje de voz en América Latina, el doblaje de voz profesional. Un tipo que ha viajado a varios países, que se ha subido a grandes escenarios, que ha tenido la fortuna de compartir con diferentes públicos, llevar su mensaje de vida, porque lo que yo llevo en el show cuando me invitan a eventos de anime no es una plática de anécdotas, es un mensaje de vida. Y me gusta que al paso a la vuelta de los días, de los meses, la gente me mande mensaje y me diga, oye, yo te vi en Medellín, en Colombia, y lo que dijiste en el escenario tocó fibras en mi alma y ahora estoy a punto de terminar mi carrera y voy a ser piloto aviador. Puta. El decirles que si yo, viniendo de donde vengo, pude hacerlo, también pueden hacerlo y que me crean y que entonces vuelquen su esfuerzo y sus baterías y su energía y su vida a conseguir su objetivo, a cumplir lo que llaman su sueño. Eso me lo ha dado el doblaje de voz. En el doblaje de voz yo conocí a la mujer que después se convirtió en la mamá del ser que más amo en esta vida, que es mi hija, y que hoy mi hija sea una mujer de 22 años, plena, saludable, comprometida con su propio proyecto de vida, viviendo en una ciudad lejos de donde yo estoy, verla una mujer hecha y derecha, todo eso, Tonino, público querido, me lo dio el doblaje de voz. Por eso siempre digo que el doblaje de voz es mi casa, la más grande, la más querida y la más hermosa de todas. Y así como tú, Tonino, que viajas por otras plataformas, que visitas otras casas, yo puedo viajar por la radio, puedo ir a la televisión cultural, Claro. puedo hacer un poco de redes sociales, un poco de cine, un poco de televisión, pero siempre voy a regresar a mi casa, la más hermosa, la más grande y la más querida, el doblaje de voz. Con esto concluyo agradeciéndote. El doblaje de voz no es mi trabajo. El doblaje de voz es mi vida. Es mi vida. Gracias, Tonino. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir todo esto, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, con esto hemos llegado al final. Espero les haya gustado esta conversación tan grata que se me ha hecho para mí y tan satisfactoria sobre esto que tanto amamos, que es el doblaje de voz, y que de alguna forma hayamos contribuido para que las personas que quieran ingresar o las personas que estén dentro del doblaje se encaminen a ser siempre más felices y que la industria siga evolucionando. Muchas gracias. Te abrazo, Tonino. Y a todo nuestro público, porque ya sé también, canijotes, canijotas que lo están esperando. ¡Ay, mamacita! ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay, mamacita! ¡Tonino! ¡Ahora estudia Derecho! ¡Abrazos! ¡Wow! I'm just a white boy in Brooklyn. I never bite the bullet, 'cause I'm that white boy in Brooklyn. Ha, yo, look, man. I'm just a white boy in Brooklyn. Just moved into the brownstone building on Bainbridge Street. Oh my, what a feeling. Utica Ave subway down the block. I'm the only